Pues desde Asturias en Marcha vamos a celebrar una serie de actos, no solo esta semana, sino la semana que viene, en diferentes localidades para presentar las marchas de la dignidad Asturias 22M. Este sábado contaremos con la presencia de Diego Cañamero, uno de los portavoces del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y de José Coy, miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y antiguo integrante de La Paz. Aparte de estas dos intervenciones de gente que viene desde fuera a apoyar el tema de las marchas, vamos a contar con la presencia como presentadora y representando a la plataforma Asturias 22M de Rosario Hernández Catalán, y también contaremos con la intervención de los Mujeres del Carbón. Por otro lado, va a haber una serie de actuaciones musicales y de teatro, entre ellas contaremos con Nacho García, con Lester Bukowski, con la actuación de los Pink Floyd. Habrá un monólogo a cargo de Cellero y contaremos también con la intervención de Tejedor, posteriormente habrá otros dos actos este domingo, uno en Uvieu y otro en La Cuenca, es decir, en el Teatro del Entregu a las 12 de la mañana. Vamos a contar también con la presencia de Cañamero. Será presentado por cellinos y posiblemente habrá una intervención que todavía está por confirmar de colectivos de La Cuenca o de integrantes de la marcha de esa localidad. Y por otro lado contaremos también ese mismo día por la mañana con José Coy en Uvieu para celebrar un acto a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Uvieu, en la que van a intervenir gente de diferentes colectivos, gente del Centro Social Ocupado La Madreña, de la plataforma feminista, gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, y posteriormente se va a celebrar una espicha en el Centro Social La Madreña en apoyo al tema de las marchas. También hay un acto todavía un poco pendiente de confirmación para el día 8, para presentar las marchas en los concellos de Nava, Infiestu y Vimenes, que como digo pues, va a celebrarse el día 8, ¿no? Bueno, con las marchas de la dignidad lo que buscamos es conectar con todos los sectores sociales descontentos con la situación actual para cambiarla, y no nos basta con un cambio de gobierno. Nuestros ejes básicos son la renta básica o garantizar un salario a aquellos que ya no tienen absolutamente nada, mantener los servicios públicos y sociales, y el tema de la deuda, el que no se puede supeditar el gasto social a una deuda odiosa que ha generado la banca y el gran empresariado. De lo que se trata principalmente es eso, ¿no? Pues partirán 8 columnas que confluirán en Madrid, haremos una gran manifestación y no se acaba allí, hay gente que se va a quedar indefinidamente, no sabemos cuánto tiempo, y depende de la capacidad que tengamos de movilizar, que yo creo que estamos demostrando que podemos tener una capacidad de movilización de la hostia con la situación actual y el descontento que hay. Y bueno, pues nada más aparte de eso, además de los actos que nombró Jandro, también vamos a hacer el 23 de febrero en contra de la ley Mordaza y la represión, algún tipo de acción de desobediencia civil o manifestación incluso, estamos valorándolo, y alguna acción también con los afectados por los fraudes bancarios, nos estamos hablándolo. Bueno, aparte, como veis, aquí una representación importante es el sector de pensionistas. Desde el sector de pensionistas, como ya sabéis, se piensan fletar 2 trenes a Madrid. Horario y tal depende un poco de cuando quede definitivamente establecido el horario de la manifestación en Madrid, el 22 de marzo. En pensionistas pensamos incluso aprovechar una parada en Valladolid para manifestar allí también nuestra protesta. Igual que todos los recortes que ha habido, el sector de pensionistas pues está también totalmente afectado, como sabéis, por el recorte de las pensiones o actualmente una congelación
que sume a este sector pues cada vez más en la pobreza, ¿no? Como a toda la clase trabajadora española en general. Bueno, yo como joven que soy, hacer un llamamiento a todos los sectores en lucha de la juventud, y a quien no está en lucha que empiece a ponerse a ello. Estamos también en este mismo barco. Uno de los puntos de las marchas es la lucha contra el paro, la precariedad y la represión. Los jóvenes, los estudiantes de hoy somos los parados de mañana, los precarios, y somos reprimidos en muchos de nuestros ámbitos. Entonces, hacer un fuerte llamamiento a la juventud a que comience a participar no solo en las acciones que convocamos, como por ejemplo puede ser el 23 de febrero, la manifestación contra la represión, sino también trabajar dentro de las asambleas, dentro de las comisiones y ponerse en marcha. No solamente los jóvenes y los parados que estáis aquí presentes tenéis que apoyar esta iniciativa, sino también toda la población. No, también toda la población. Es importante tener en cuenta una cosa. Desde diversos colectivos se ha empezado ya a criticar la organización de estas marchas, acusándolas de colaborar partidistamente con otra plataforma que recientemente se presentó también en Gijón. Dejando ese tema totalmente aparte y comentando que aunque es posible que el desarrollo e inicio de las marchas pueda despertar ciertas susceptibilidades, lo que es muy importante confirmar y dejar claro es que esto es el inicio de una serie de movilizaciones en la calle que no van a tener una vuelta atrás. La situación de crisis que vivimos es tal que no podemos permitirnos dar un solo paso atrás. El día 22 pedimos a todos los colectivos sociales, organizados o no, que estén presentes en Madrid y que nos apoyen y que nos ayuden a acusarle a este gobierno un problema que no puedan tapar ni resolver. Es todo.